Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el señor Atilio Borón, político. Señor Borón, muchas veces nosotros los humanos, los de la reciente generación, queremos ser testigos de los procesos históricos de la sociedad y aspiramos a que se produzcan delante de nosotros en este momento. Sin embargo, la aparición de Chávez, la aparición de Morales, la aparición de muchos presidentes de una nueva generación política latinoamericana, gente que fue sindicalista, como Lula, que fue un obrero metalúrgico. Entonces un sistema político latinoamericano sin ideologías, a los partidos no les interesa formar una clase política de relevo. ¿Qué ha significado que cada país vaya cogiendo el atajo que más cerca le quede? ¿Y qué tanta es la frustración latinoamericana con el proceso democrático, con una aparente democracia que es una falsedad? Bueno, mire, la aparición de todos esos personajes que usted ha designado, ¿no es cierto? Lula, Chávez, Evo Morales, Correa, Kirchner en la Argentina, ¿verdad? Habla de que esa insatisfacción de alguna manera busca una manera de resolverse. Claro. Digo, se intenta buscar otro camino, ¿no es cierto? Chávez provocó un verdadero vendaval político en América Latina, porque él reinstala la idea bolivariana, que era muy importante. Bolívar es un personaje genial de nuestra historia, también profundamente desconocido, ¿no es cierto? Él tiene escritos que realmente son asombrosos. Un hombre que se pasó su vida a lomo de caballo peleando en los Andes, en las condiciones más adversas, siempre encontraba tiempo para escribir, y escribía cosas notables. Y de alguna manera él percibió que el futuro de estas naciones que teníamos acá en América Latina y el Caribe era un futuro único. Y además que éramos plurales. Único, decía. Él vio con gran clarividencia, ¿no es cierto?, ya en la Carta de Jamaica, a la cual se cumplieron dos siglos, 200 años, ¿sí? El 6 de septiembre, él veía de que o América Latina trataba de constituirse como una nación o iba a ser arrollada por los Estados Unidos. Porque si acá hay un polo de concentración económica, política tan grande, que estas naciones en su dispersión no van a tener capacidad de tener un mínimo de autodeterminación. Y es real. O sea, y es lo que está pasando. Y es lo que nos pasó, desgraciadamente. Sí. La historia confirmó los pronósticos de Bolívar. Ahí viene Chávez y de repente lo reinstala el ideal bolivariano, que al principio, les debo decir, allá en el sur, fue visto con un profundo escepticismo. Ojeriza. Sí, pensaban que era un delirio caribeño de este venezolano tan especial, pero luego se dieron cuenta, en los hechos, ¿verdad?, de que era la única manera, de que a menos que hubiera un proceso de integración, nuestro futuro sería el de ser realmente apéndices menores dentro de una gran estrategia de Estados Unidos que tiene un enorme interés en este continente, porque eso hay que decirlo siempre, es el continente que más le importa en el mundo. Aunque parezca que no. Aunque parezca que no, pero no se vayan a creer ustedes el verso ese de que les importa más Medio Oriente, Europa, Asia Central, todo eso no tiene, son realmente palabras vacías de contenido. En los hechos, porque cuando uno analiza la política internacional, hay que mirar las palabras, pero los hechos. Las palabras siempre son bonitísimas. ¿Qué presidente americano, a ver, díganme, ¿qué presidente americano en los últimos 50 años no ha dicho el primer año de su mandato que va a establecer un buen acuerdo con América Latina y después nos mandan los marines? Y va a resolver la migración. Después nos mandan los marines, nos mandan la quieren poner la justicia, lo quieren poner no, todo. Por favor, después miremos los hechos. ¿No es cierto? Los hechos. Obama, por ejemplo, a mí me encanta cómo habla. Habla muy bien, ¿no es cierto? Pero es el presidente que ha deportado más inmigrantes ilegales en la historia de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el verdadero Obama? ¿El que habla bonito o el otro? Yo creo que es el otro. Ahora, pero acá también de vuelta el libro de Bosch lo aclara muy bien. ¿Por qué? Porque los presidentes americanos no son importantes. Lo que importa es lo que está debajo, el pentagonismo, el complejo militar industrial. Son ellos los que hacen la política. El presidente es un poco el portavoz, pero no tiene gran autonomía. Entonces, la emergencia, redondeo la respuesta, la emergencia de Chávez, Evo, toda esa gente, fue muy importante. Y digo fue porque marcó un hito en la historia latinoamericana y ahora lo que ha venido es una especie de reflujo. Estados Unidos está tratando de recomponer su control sobre todos nosotros, porque este es el continente que tiene más agua en el mundo. Ojo con eso, tenemos en este momento nosotros en una población
sobre el mundo somos el 7% y tenemos casi el 45% del agua dulce del planeta. Y van a venir a tomar agua acá y nos van a venir a sacar el agua de acá porque el resto está sediento. El hecho de que haya una propuesta norteamericana vigente de asumir el control de la Amazonia, ya eso a uno le sorprende, pero sí existe. Existe, y existen, escúcheme, en el libro este que yo le mencionaba antes, América Latina, la geopolítica, el imperialismo, que voy a ver si puedo hacerlo publicar acá. Ahí se ven los mapas con las 80 bases que Estados Unidos tiene en América Latina y el Caribe. Piensen un poco, 80 bases. No estamos hablando de una o dos, 80 bases. Esas bases están ahí dispuestas a apoderarse de los recursos. A veces aparentan venir a hacer escuelitas y a hacer topografía y a humanitarias, vacunar muertos de hambre. No, pero que no nos tomen por tontos, por favor. Yo creo que si usted instala una base militar es porque, además lo dijo la señora Madeleine Albright, que fue la secretaria de Estado de Bill Clinton, dijo, en algún momento las vamos a utilizar, no las vamos a tener ahí para mirar los pajaritos de la Amazonía. Sí. O para construir escuelas. Don Atilio, usted acaba de decir que vivimos de alguna manera en un momento de reflujo o de ese movimiento de lo que le llaman la nueva izquierda de América Latina. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve después de este proceso y con, si se quiere, con campañas muy fuertes en contra de gente como Correa o como Evo Morales? Mire, yo lo veo con mucha preocupación, porque está en primer lugar la reiteración de lo que se hizo en Chile, se está haciendo ahora en Venezuela. Exactamente lo mismo. Usted mira el manual de operaciones, qué es lo que hay que hacer, desabastecimiento programado, hacer desaparecer insumos básicos, arroz, harina, pan, papel higiénico, toallas femeninas, digo, algo que genere mucho malestar. Eso lo hicieron en Chile, yo vivía en ese país en aquella época, estaba ya cuando el golpe. Estaba ya un poquito antes del golpe, yo salí, ¿verdad? Por suerte, porque mi biblioteca, por ejemplo, quedó hecha humo. Y no sé qué hubiera pasado conmigo. Pero bueno, lo mismo estaba pasando allá. Campañas de desestabilización, terrorismo mediático, lo que están armando ahora en Venezuela. Lo cual no quiere decir que no haya habido errores cometidos, ¿verdad?, por la administración venezolana. Pero yo siempre digo lo siguiente, aún asumiendo esos errores, los aciertos históricos del chavismo superan ampliamente los errores. Pero por eso ahora en Estados Unidos está esta necesidad de recomponer la relación, y esto es lo que está en la base del acuerdo con Cuba, de la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba. Lo que está en la base de eso es un cálculo militar. Estados Unidos ha perdido el control de la zona del Gran Caribe, cosa que antes era inimaginable. Usted no podía imaginar que hubiera, por ejemplo, ejercicios navales conjuntos entre la Marina rusa y la Marina venezolana. Bueno, ahora lo hay. Usted no podía ni imaginar que iban a venir los chinos y le iban a abrir un canal para dejar obsoleto el canal de ustedes, que era el canal de Panamá. Y eso les pasó. Entonces ahora hay una necesidad de recomponer ese control en el Caribe. Y cuando ellos dicen, vamos a promover la sociedad civil en Cuba, lo que quieren decir es vamos a derrocar a la revolución cubana. Cuando en Estados Unidos se dice sociedad civil, y lo digo por si acá llegan a escuchar en República Dominicana esa expresión, cuando dicen un funcionario de Estados Unidos, sociedad civil, dice derrocar al gobierno actual. No se engañen. Sociedad civil quiere decir derrocar a los gobiernos. Enfrentar la sociedad política. Absolutamente. Pero en el caso de Cuba, ¿pesa tanto Cuba todavía en el Caribe para pensar que un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba es un cambio de política de Estados Unidos hacia América Latina completa? Bueno, Cuba pesa muchísimo. Basta con imaginar qué hubiera ocurrido si Cuba se hubiera caído, digamos, con el muro de Berlín. No hubiera ni estado Chávez, ni Lula, ni Correa, ni nada de eso. O sea, este continente, la historia hubiera sido totalmente diferente. Y ha habido un progreso social, porque no podemos negar de que esas democracias fallidas, pero aún en su fallo, lograron mejorar un poco la condición de alguna gente. Lo que pasa es que la gente evidentemente quiere más, con toda razón. Sí. Pero Lula, digamos, sacó de la pobreza 40 millones de brasileños. No, es un fenómeno. Un fenómeno. Pero él mismo dice, no basta con eso, eso es el primer paso. La gente está enojada porque quiere seguir más. Claro. Y me decía él, dice, instalábamos, por ejemplo, un consultorio de emergencia en un pequeño pueblito. Bueno, y al cabo de 2 o 3 años la gente decía, bueno, pero necesitamos un tomógrafo computado ahora.
¿Se da cuenta? Sí. Bueno, porque las necesidades van siempre en alza. Y entonces yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Me gustaría saber, ya que casi no tenemos tiempo, pero hablando de Estados Unidos y del poder que tiene, la incidencia y tal vez los planes que pueda tener, viene un proceso electoral muy pronto, donde se están dando pasos ahí y donde hay un candidato que mucha gente lo ha cogido aquí hasta de chiste, y yo lo veo con mucha seriedad y mucho peso, que es el candidato o el precandidato Trump, que está tomando y sigue creciendo y sigue fortaleciéndose. ¿Cómo ve usted este fenómeno Trump, este fenómeno que se está dando en los Estados Unidos? Mira, ayer hice un ejercicio de autoflagelación, habiendo llegado a este país, y me puse a ver ese debate entre los 11 precandidatos republicanos. Que todos se enfocaron a Trump. A Trump. Bueno, le puedo asegurar que realmente yo estoy seguro de que usted pone los mejores dirigentes, 11 dirigentes políticos de Dominicana, ¿no es cierto?, en esa mesa, y le hacen un papelón, le hacen pasar a los americanos impresionante. Escúcheme, no hubo una sola idea, sola idea. Lo único que dijo Trump como candidato, que yo me he hecho multimillonario y quiero que todo el mundo, digo, una cosa pero elemental. Por eso digo, a veces decimos la dirigencia política latinoamericana es muy mala, pero estoy seguro que usted compara ahora la dirigencia política dominicana con aquella y gana Dominicana de lejos. Bueno, pero el americano promedio es una persona absolutamente desvinculada de lo que está pasando más allá de la cuadra de su casa. Sí. Y los republicanos quizás reflejan eso. Reflejan eso, pero creo que vamos a tener que esperar un poco lo que pase. De todas maneras, le digo, algunos de esos candidatos me daban miedo, porque en su ignorancia absoluta, además aparecían abiertamente como lobistas del Estado de Israel. ¿A qué tenía que venir a cada momento a salir una alusión al Estado de Israel, la defensa de Israel? Bueno, estaban hablando de política doméstica. También el lobby judío es una cosa terrible en Estados Unidos. Ahora, ¿hay posibilidad con el nivel de crecimiento que tiene, por ejemplo, el voto hispano en Estados Unidos en este momento, que esos republicanos de línea dura, sin ese % del voto, llegue a la Casa Blanca? Pocas posibilidades. Yo creo que el voto latino cada vez es más fuerte, hay que hacer que los nuestros allá vayan a votar y que voten por algún candidato que sea menos malo que este desastre que había ahí. Yo les quería pasar una invitación, si tenemos, hoy vamos a presentar este libro, tal vez lo iba a decir. Bueno, lo presentamos en la Biblioteca Pública Nacional Pedro Enríquez Ureña, hoy a las 19 horas, a las 7 de la tarde, así que los invitamos todos, va a estar el profesor Elías Acosta, Matías Bosch y yo mismo ahí, así que ojalá puedan venir y ojalá que podamos hacer realmente lanzar una cruzada de recuperación de este martí dominicano que es don Juan Bosch, ¿no? ¿Cómo se ve desde fuera el profesor Bosch, la figura de Bosch? Porque a veces la vemos chiquita por esta pasión diaria, este folclore latinoamericano y este tigraje trajeado que quiere hacer política. ¿Cómo se ve a Bosch desde afuera? Se lo ven poca gente, lo ven poca gente, desgraciadamente, en América Latina, porque al no ser un faro permanentemente encendido en Dominicana, es muy difícil que se lo vean en el sur, ¿se da cuenta? Ese es un poco el problema. Y sin embargo, yo creo que esta obra y todas las obras de Juan, la historia de las relaciones entre los países de América Latina. Bueno, libros como de Cristóbal Colón a Fidel Castro son paradigmas para el pensamiento regional. Pero lo que pasa es que todo el pensamiento crítico ha venido en retroceso, no solamente lo de Juan Bosch. Digo, en Brasil no se conoce, por ejemplo, la obra de Florestan Fernández, que es un gran sociólogo brasileño. Lo recupera, ¿sabe quién? No los académicos. El movimiento Sin Tierra de Brasil, el que ha tomado la tarea de reeditar las obras de Florestan Fernández, lo cual es absurdo, no se lo ven en las universidades, no se conoce el pensamiento de Martí, no se conoce Bolívar. Digo, este ha sido un continente colonizado y todavía no hemos salido de una condición neocolonial, razón por la cual los grandes pensadores de la autonomía, de la emancipación, no han sido valorados como corresponde. Bueno, acuérdese de lo que decía Fanon. Fanon decía que el éxito del colonizador era que el colonizado asumiera su discurso. Absolutamente, claro. Y eso nos ha pasado. Fundó un partido en el exilio que parió 2 partidos más que han sido poder en la República Dominicana casi 30 años. Es un gran mérito que casi a los 70 años decidiera formar un partido nuevo con una nueva concepción de la sociedad. Sí, no, por supuesto. Es una personalidad pero luminosa, notable. Notable.
Don Atilio, gracias por su Gracias a tiempo. ustedes, muy amables.